Ahora nos vamos otra vez para Visual Studio Code. Entonces voy a cerrar esto acá y voy a empezar a programar. ¿Alguien me puede decir dónde tengo que programar el backend de mi aplicación? ¿En client o en server? Server. En server. ¿Sí? Listo. Entonces, chicos, vamos a entrar a la carpeta de server y nos vamos a poner a programar en server. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la terminal. New Terminal y voy a entrar al server. Entonces le digo cd server. Enter. Y acá me dice que ya estoy dentro de server. Como yo voy a hacer una aplicación con Node.js, entonces utilizo el gestor de descargas de Node.js que se llama npm y le digo que por favor me inicialice un proyecto Node.js. Entonces se escribe npm init-y. Menos y quiere decir que le va a decir sí a todo, otra vez como el matrimonio, menos y quiere decir sí a todo. Entonces, ¿qué sucede? Que él me va a inicializar un proyecto Node.js y él de una vez le va a decir sí a todo. Entonces le doy enter y automáticamente él me creó todo. ¿Qué sucede? En server ya les debe aparecer a ustedes un archivo que se llama package.json. ¿Listo? Ahora, vamos a instalar las tecnologías que necesito. Entonces, les voy a mostrar por acá la imagen. Resulta, muchachos, que para yo hacer mi aplicación Node.js voy a utilizar una tecnología que se llama Express. Y ustedes dirán, profe, ¿para qué Express? Pues resulta que Express es un framework que me va a permitir crear APIs web. Miren, estas APIs que me van a permitir poder tener comunicación cuando el usuario esté en la interfaz, se quiera comunicar con el backend. Entonces yo voy a tener un framework que me va a permitir crear APIs. ¿Alguien sabe qué es un framework? ¿O ha escuchado la palabra? Venga, un framework es tal cosa. Si quieren, bajemos todas las manitos y levantamos la manito de una persona que sepa qué es un framework. Que diga, pues yo creo que un framework hace esto. ¿Quién quiere? Bajen la manita, y el que quiera la deja levantada. Entonces vamos con Richard. Bueno, un framework prácticamente viene siendo, vamos a decir, un grupo de tecnología que le pueden facilitar la vida a un programador. Por ejemplo, si utilizamos, en este caso que estamos utilizando JavaScript o que vamos a utilizar JavaScript a vanilla, quizá crear una aplicación, pues tomaría, no, qué sé yo, 250 líneas, pero un framework pues nos da la facilidad de que esa cantidad de líneas sea reducida por lo menos a 40 o a 50. O sea, nos brinda muchas herramientas que ya están creadas por un tercero que podemos implementar en un proyecto y no tenemos que hacerlo desde cero. Básicamente por ahí. Tienes toda la razón, chicos. Yo haría una analogía ahí, un ejemplo. Digamos que si yo hago una aplicación y no utilizo frameworks, digamos que voy a construir una casa. Si yo voy a hacer una pared y lo hago con un lenguaje puro sin usar framework para hacer esa pared, ¿qué me tocaría? Traer los ladrillos, pegar los ladrillos con cemento, luego coger y pañetar la pared, luego estucar la pared y luego pintar la pared. ¿Sí o no? Me tocaría hacer todo eso. Pero si yo utilizo un framework, entonces ya me trae la pared hecha y lo único que yo tengo que hacer es coger esa pared y ensamblarla en los muros. Eso es lo que hace un framework, chicos. Un framework le permite a uno que mucho software que uno escribía antes ya esté inmerso dentro de ese framework. Lo único que uno tiene que hacer es llamarlo y poderlo ensamblar en lo que uno está haciendo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Por eso que dice Kevin para mí es la definición correcta y es un marco de trabajo. Y él ya tiene herramientas y parámetros establecidos. Eso es, esa es la definición. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces vamos aquí a seguir programando. Ya hablamos con lo que dice el chico de Graph y de API REST, de REST. Listo, ya hablamos sobre eso para que no se me van a confundir el público. Tenía una preguntita. Entonces, dímelo. Pues digamos, o sea, pues su merced está explicando ahorita todo con React, ¿cierto? Pero pues digamos yo manejo Angular y más que todo también solo frontend como independiente. Sí. Entonces digamos todo lo que estoy aprendiendo acá obviamente también lo puedo llevármelo para Angular. Sí, claro.
preciso, ahorita como vamos a tener la comunidad, después los invito a un evento que estamos haciendo de Spring Boot con Angular, después los invito para que ustedes puedan asistir. Pero es exactamente lo mismo, desde que tú separes la responsabilidad, dependiendo qué tecnologías vas a utilizar, lo puedes hacer también, ¿listo? Es lo mismo, no te preocupes, lo único que cambian obviamente pues es las tecnologías. Ahorita cuando vayamos a React, y empiece a programar React, te voy a hablar algo de lo que tú me estás preguntando. Bueno. Listo, perfecto. Listo. Muchísimas Entonces, vale, no te preocupes. Chicos, entonces Express va a ser un framework que nos va a permitir crear las APIs web y va a ser mucho más rápido. Vamos a utilizar una tecnología que se llama MySQL 2 y ese nos va a permitir conectarnos con MySQL. Entonces, venga, y una los voy escribiendo acá para que ustedes no se van a confundir. Entonces, acá le voy a decir las tecnologías que necesito. Entonces, le digo NPM, porque acuérdense que NPM es nuestro gestor de descargas. Le digo, venga, install npm install, ¿qué pasó acá? Acá, install, le digo que por favor me instale Express. También le digo que me instale MySQL 2. Resulta, muchachos, que MySQL 2 va a ser el conector para utilizar MySQL, que lo tenemos allá en Workbench. Y vamos de una vez a utilizar una tecnología que se llama CORS. Pues resulta que CORS va a permitir que el frontend se pueda comunicar con el backend. Y de una vez vamos a utilizar, chicos, acá una tecnología que se llama .mba. Resulta que .mba es muy bacano porque me permite a mí crear variables de entorno globales. Entonces yo ahorita me voy a crear un archivo que se va a llamar MBA y allí voy a colocar todas las credenciales de Workbench. Con eso, cuando yo necesite conectarme con Workbench, lo único que hago es llamar ese archivo MBA. ¿Listo? Entonces le doy Enter y ahí empieza la instalación. Express, MySQL 2, CORS y .mba. ¿Ustedes nunca les ha pasado, bueno, no sé si alguna vez que hicieron algo web, que uno, por ejemplo, está programando y yo digo, ya no quiero que, no sé, que esta letra, este cuadrito morado se vea y quiero que se vea azul? Entonces vengo, cambio el colorcito y me toca venir acá y volver a actualizar para ver el cambio. Entonces hay una herramienta o hay una tecnología que se llama Nodemon. Nodemon va a permitir que el servidor se reinicie cada vez que yo le dé control S acá a Visual Studio Code. Yo le doy control S y él automáticamente acá se va actualizando, o sea, él reinicia el servidor. Para poderlo utilizar, entonces vamos a decirle npm install Nodemon. Listo, que se lo vamos a usar ahorita bastante. Y listo, chicos, ahí ya tenemos todo instalado, ya tenemos Nodemon, ya tenemos todo allí instalado. Hay algo que está sucediendo ahora cuando yo creo toda la estructura de Node.js, y es un errorcillo que quiero que ustedes lo sepan, es que cuando yo creé la estructura, bueno, voy a cerrar esto acá, ya no la necesito. Cuando yo creé la estructura acá en package.json, el script que me creó él fue un script de test. Entonces, no le voy a decir que no va a ser un script de test, sino de una vez va a ser un script de desarrollo. Entonces le digo, venga, yo necesito que usted inicialice, entonces van a colocar la palabra start. Eso siempre lo van a hacer, entonces no se preocupen, eso ya uno se lo aprende de memoria. Y acá, entre comillas, le voy a decir, entonces, voy a utilizar una tecnología que se llama Node y voy a crearme un archivo raíz de mi aplicación que ya lo vamos a llamar index.js. Y adicional, le voy a decir que yo como desarrollador, entonces acá dev, voy a utilizar Nodemon para que él me vaya tomando los cambios que yo vaya haciendo en mi aplicación. Entonces, Nodemon. Y lo mismo en index.js. Listo, muchachos, lo dejamos así. Lo inicializamos con Node, utilizamos index.js, que es el archivo que ya voy a crear, y como desarrollador necesito implementar Nodemon para que él me vaya tomando los cambios automáticos. Le doy control S y listo. Ahora sí, nos vamos para el servidor. ¿Qué vamos a crear en nuestro servidor? Entonces, lo primero, clic derecho en server. Acá en server, clic derecho en new file y mi archivito MBA, que me va a permitir crear las credenciales de Workbench, de MySQL. Segundo, me voy a crear un archivito para hacer la conexión de la base de datos. Me voy a crear un método que me permita conectarme a la base de datos. Entonces lo voy a llamar db.js.
Y por último, me voy a crear el archivo raíz que se va a llamar index.js. Aquí en index.js es donde voy a crear los endpoints de mi aplicación. ¿Por qué los endpoints? Resulta que todo lo vamos a comunicar a través del protocolo HTTP. Si no, por ejemplo, estoy acá en la página de DevSenior, pero si me voy a programas, entonces se llama DevSenior/programas. Si me voy a empresas, se llama DevSenior Code/empresas. Esto que está acá se llaman rutas, endpoints. Entonces en Index voy a crear todas las rutas de mi aplicación web. ¿Listo? Entonces me vengo para acá. Ya tengo todos los 3 archivos. ¿Con cuál arranco siempre yo? Creando las credenciales. De ahí parte todo. Entonces, ¿cuáles son las credenciales? Yo me vengo acá y acá puedo ver cuáles son las credenciales. Miren, me dicen que el usuario se llama root, que el host se llama localhost, que el puerto es el 3306, que mi contraseña es admin y que mi base de datos se llama empresa evento. ¿Sí o no? Empresa evento se llama mi base de datos. Yo la dejo abierta también acá. Empresa evento. Esas son las credenciales. Entonces las voy a colocar. Acá sería entonces, colocamos la palabra db. Entonces vamos a hacer así. db host es igual. Bueno, dejémoslo pegado. db host es igual. Y entonces aquí sería local host. ¿Listo? Ahora, db user es igual y mi usuario se llama root. User. Acá db password y mi password es admin. Ahora db name es empresa evento. Listo, mire, ya tengo todas las credenciales, localhost, root, admin y empresa evento. Le doy control S y guardo. Listo, muchachos. Les voy a copiar por acá y se los voy a pasar por acá. Les voy a ir pasando lo que voy a ir codificando porque quiero que ustedes estén muy pendientes. ¿Listo? Muy pendientes de lo que voy a ir haciendo. Ahora, como yo ya tengo las credenciales, dímelo. Creo que alguien levantó la mano. Es que a veces no me doy cuenta porque me concentro aquí. Dímelo, por acá está Vicent Zapata, dime. No, fue que ahorita yo tenía una pequeña duda con respecto al tema de que con la conexión con la DB. En el caso, ejemplo de cuando se usa Prisma, que Sí. ya es un caso muy diferente, ¿se crea igualmente este archivo o lo recomendable es segmentar según la conexión con cada componente del front? Sí, tú puedes tomar diferentes formas, también lo puedes segmentar, aunque la verdad, desde mi experiencia te digo que siempre crees un archivo MVA porque va a ser más rápido, sin importar lo que estés usando. Créate un archivito y obviamente lo estoy hablando desde Node.js, ¿listo? Porque si lo estoy haciendo con Spring Boot, pues cambia totalmente la conexión que yo quiero con la base de datos. Pero si es Node.js, te recomiendo siempre que crees un MVA. Y tú ahorita te voy a mostrar cómo invocas ese MVA cada vez que tú necesites para que sea mucho más rápido, más segmentado, más parametrizado. Perfecto, gracias. Vale, vamos con Wilfredo, dime. Buenos días. Profe, es que yo tengo un inconveniente, o no sé si es así que esté bien. Es que en la carpeta de Node guión bajo módulos me aparecen muchísimas carpetas y Sí. no sé si esté bien. Sí, él crea un mundo de carpetas y de librerías Node Modules, míralo. Es toda la estructura de la aplicación que estamos haciendo. Recuerda que Node.js también es un framework, entonces él dice fresco que yo le tengo acá un poco de cosas ya listas. Entonces no te preocupes. Listo. Y vamos con Josué. Profesor, era que me estaba dando un problemita aquí con Ah, bueno, cuando pero yo ya lo instalé solucionaste. ¿Sí? el Visual, el MySQL 2, yo tengo un problemita en la carpeta de, no, en la carpeta de módulo.
de Node. Sí. Me está dando un error ahora en esa carpeta. En esta La parte carpeta de base de Node datos, Modes, la donde dice Cloud Database. pero en esta de Node Modes. Ajá, ¿Sí? en el archivo, o sea, si en esa carpeta, Sí, te sale un errorcito, un 1 por ahí. ajá, sí. Vale. No te preocupes. Terminemos la aplicación y si te sigue saliendo el error, compartes pantalla. ¿Listo? Está Tranquilo. bien, no hay problema. Está bien, gracias. Listo, vale. Entonces, chicos, ya tenemos la carpeta de credenciales. Ahora sí nos vamos a crear nuestro DB que nos va a permitir crear una función para podernos conectar en nuestra base de datos. Entonces, resulta, chicos, que este archivo, además, voy a empezar a dejar comentarios para que quede mejor. Entonces, este archivo, bueno, verdad que esto es como si fuera Java, acá. Y acá cierra con vamos. Listo, ahora sí. Entonces, este es un archivo. Este archivo que nosotros vamos a hacer aquí da conexión a la base de datos. ¿Listo? Él da conexión a la base de datos. Para que yo me pueda conectar a la base de datos, pues necesito o requiero una tecnología que ya la descargamos. Entonces le voy a decir, voy a crear una constante que se va a llamar MySQL. Y acá le digo, venga, require es una petición, y hago una petición, chicos, o requiero, como quieran decir la misma vaina, a la tecnología que se llama MySQL 2. ¿Listo? Esa es la que vamos a utilizar, MySQL 2. También les digo, ojo, yo me conecto a MySQL 2, pero este señorito es el que tiene las credenciales. Y él dice, bueno, usted quiere utilizar a ese señor, entonces usted tiene que decirme que descargó la tecnología que permite hacerlo, ¿sí o no? Entonces esa se llama ¿verdad? .mba, mira esto. Y desde acá tenemos una configuración. Y listo. En pocas palabras, ¿qué dice? Que voy a utilizar MySQL.mba para poderme conectar a mi base de datos, que la tengo allí en Workbench. Ahora voy a crear la configuración de conexión. Para eso voy a crear una función que se llame connection. Entonces le voy a decir connection, la voy a llamar así, connection, y entonces le digo lo siguiente, que eso va a ser igual a MySQL, punto, y utilizo algo que se llama create connection. Con create connection ya puedo hacer la conexión. Entonces acá con llavecitas, entonces voy a crear la conexión. ¿Qué necesito para crear la conexión? Pues muchachos, llamar lo que tengo allá en el otro archivo. Entonces le digo el host. ¿Cómo se va a llamar el host? Entonces con el host voy a procesar un MBA punto, y el host es este de acá, dbHost. Lo copio y lo pego. Toma. Listo. Con eso, cuando yo invoque esta función connection, entonces él de una vez va a ejecutar todas las credenciales. Aquí sería lo mismo. Entonces el user, lo mismo, un process.mba, pero entonces acá no va a ser con dbHost, sino va a ser con dbuser. Muy bien, acá sería el password, lo mismo de acá, pero entonces va a ser con db password. Y luego tenemos el database, ¿cuál es la base de datos? Y yo le digo que la base de datos que nosotros tenemos es esta acá, que sería empresa evento. ¿Listo? Como está en la última línea, no lleva coma, pero finalizo aquí con un punto y coma. ¿Qué acabé de crear aquí, chicos? Una función que se llama create connection, que me va a permitir a mí crear una conexión. Y eso me va a permitir a mí crear la conexión. Pero ¿qué pasa?
Cuando yo me intente conectar, él tiene que verificar, venga, ¿será que este man sí colocó bien el host? ¿Será que sí colocó el usuario? ¿Colocó el password o la base de datos? Porque si no, pues tengo que decirle que no, error al conectarse a la base de datos. Cuando yo tengo que tomar una decisión, ¿qué quiere decir? ¿Me puedo conectar o no me puedo conectar? Ahí es cuando ustedes implementan algo que se llaman condicionales, no se les olvide. Entonces llamo a connection.connect, y acá entonces vamos a preguntar lo siguiente. Venga, si hay un error, entonces yo necesito que usted lance ese requerimiento de que hay un error. Entonces acá, entonces, si hay un error, entonces sí hay un error, entonces, si hay un error, entonces usted me va a mandar un mensaje. Mándemelo por consola, le digo fresco. console.err, ¿sí? Bueno, porque es un, punto error, console.error, y muéstreme cuál es el error. Entonces es error al conectar la base de datos. Error al conectar la base de datos. Si hay un error. Y si no hay error, es porque ¿qué? Porque console.log, ahí sí ese mensaje que me lo muestre por consola, donde me diga que conexión exitosa a la base de datos. Conexión exitosa a la base de datos. ¿Listo? Y acá punto y coma. ¿Qué quiere decir? Este módulo que tengo acá, esta función de conexión, me está permitiendo a mí validar si me puedo conectar o no me puedo conectar. ¿Listo? Porque tengo que validar si la persona sí lo está haciendo bien. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que Module Exports me permita que digamos que me exporte esta conexión, sea conexión fallida o conexión exitosa. Entonces le digo module.exports que me exporte este módulo que es de tipo connection. Listo, chicos. Entonces ahí que me va a exportar él, pues una conexión fallida o una conexión exitosa. ¿Listo? Control S. Se los voy a compartir acá. ¿Qué pasó por acá? Entré un poco tarde. No se preocupen que nosotros les compartimos la grabación. ¿Listo, muchachos? Todo bien, no se estresen. Muy bien, ya tengo mi MBA, que tiene las credenciales para conectarnos a la base de datos, y tengo mi DB.js, que me permite crear una función de conexión, ¿sí? Un create connection. Esa conexión puede ser una conexión fallida o una conexión exitosa. Nada más.